Bueno, vamos a 1 Corintios 12, y dice la Biblia en el versículo 4 que hay diversidad de dones. Hay muchos y diversos y variados dones. La iglesia muchas veces es como una heladería, ¿verdad? Hay helados de vainilla, de chocolate, de tutti frutti, de mamey, y nadie puede llegar a decir, mira, el de mamey está más rico, pues a mí me gusta más el de piña, pues el de piña está más rico, ¿no? Hay de todo en la iglesia, ¿verdad? Hay de todos colores y de todos sabores, hay diversidad. Si no hubiera en la iglesia diversidad, habría muerte. Porque todo sistema o todo organismo que mantiene uniformidad se muere. Entonces, la unidad tiene que existir con la diversidad. No podemos ser todos uniformes, no podemos ser todos iguales. Tiene que haber diversidad. Pero al mismo tiempo de que hay diversidad de ministerios y diversos dones, y hay un hermano que es niño y otro hermano que es más maduro, en esta diversidad debemos de mantener la unidad. Y para mantener la unidad se necesita madurez. Y para tener madurez se necesita haber crecido en el amor. Como lo vamos a ver en 1 Corintios 3. Entonces, si en una iglesia hay dones y manifestaciones espirituales, y en la iglesia no hay unidad, sino que hay divisiones por causa de los dones, y hay falta de amor porque comienzan unos a jactarse que unos tienen mejores dones que otros, o ver a los que no tienen determinados dones inferiores a los que tienen don de lenguas o que profecía, etcétera, etcétera, comienza entonces las divisiones. Y cuando hay divisiones, el Espíritu Santo se contrista. Porque para que el Espíritu verdaderamente bendiga, el Espíritu no bendice con la abundancia de los dones. Lo estamos viendo en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenían todos los dones. 1 Corintios 1 del 3 al 6. No les faltaba ningún don. Entre todos los corintios estaban repartidos, todos los dones los tenían. Pero todos los dones los estaban usando para destrucción. Había divisiones, había cismas, había envidias, había egoísmo. Entonces no son los dones espirituales lo que necesitamos, sino que necesitamos los dones espirituales, pero junto con la madurez de nuestro crecimiento cristiano. Hay cristianos que se convierten y llegan a una iglesia y lo primero que se les enseña es hablar en lenguas. Entonces el hermano tiene 3 meses en Cristo y le enseñaron que las lenguas y durante toda su vida va a mantener el énfasis en los dones. Y va a ir a reuniones donde haya manifestaciones porque ha sido enseñado que son las emociones y las manifestaciones lo que él debe buscar. Y puede ser sincero, el hermano, pero está sinceramente equivocado. Entonces, hasta que nosotros maduramos y crecemos y conocemos la palabra, necesitamos entender que lo importante en la vida cristiana es la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios, la cual nos puede hacer aptos para la salvación, desear como niños la leche espiritual. Todos los niños que llegan a la iglesia, los que se convierten, hay que ponerles énfasis en la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, siempre la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, enseñar, para que todo hombre sea apto y maduro delante de Dios. 2 Timoteo 3, 16 y 17. La palabra es suficiente para nuestro crecimiento, para nuestra salvación, para que nosotros podamos ser aptos, capaces de poder ayudar a los demás. Entonces no podemos nosotros pelearnos por los dones, ponerle un énfasis que no existe en la Biblia a los dones y sobre todas las cosas comenzar a hablar de aquellos que no tienen dones como si fueran personas inferiores espiritualmente a nosotros. Hay diversidad de dones. Versículo 5, hay diversidad de ministerios. Unos son electricistas, otros plomeros, otros carpinteros en la iglesia. Unos son apóstoles, profetas, ministros, pastores, maestros. No pueden todos ser maestros. Imagínense que en Toluca todos fuéramos choferes de taxi. Imagínense eso. Imagínense que fuéramos todos mecánicos, que no hubiera abogados, que no hubiera doctores. ¿Qué haríamos cuando se enferma alguien? ¿Qué haríamos que en Toluca fuéramos todos licenciados? ¿Qué pasaría cuando se descompone tu coche o cuando quieres tomar un taxi? Pues no hay choferes.
o que todos tuvieran dinero, no habría albañiles para construir las casas, no habría boleros para limpiar los zapatos. Pero en esta diversidad encontramos la sabiduría de Dios. Dios es un Dios que es y crea la diversidad. El cuerpo humano es increíblemente perfecto. Y las funciones de mis neuronas en el cerebro, las funciones de mis células, las funciones de mi piel. Mi piel es más delgada aquí en los párpados que en la palma de la mano. La piel más delgada del cuerpo humano está aquí en el párpado. Tú tomas la piel de aquí y es la más delgada del párpado. Tómala de aquí y casi hasta se hace callo. Aquí tiene otro espesor, en mis piernas tiene otro espesor. Es maravillosa la diversidad. Pulmones, hígado, páncreas, vaso, esófago, sistema nervioso, la piel, todo absolutamente es diferente dentro de mi cuerpo. Y dentro de mi cuerpo, ¿qué cosa hay? Armonía entre los pulmones y el corazón. El día que dice el corazón, ya no quiero latir, ahí los dejo, ¿verdad? El momento en que un miembro por dentro se independiza de los demás, se pierde ¿qué cosa? Se pierde la unidad, el funcionamiento y sobreviene la enfermedad y la muerte. Entonces, el día que una iglesia, alguien diga, o algún cristiano, yo no los necesito, yo soy independiente, yo no necesito pastor, yo no necesito una iglesia, yo no necesito someterme, en ese momento, ¿verdad?, comienza esa persona a autodestruirse. ¿Por qué? Porque nos necesitamos, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Jesucristo. Y allá el hermano es la oreja, el otro es el ojo, el otro es el pie, el otro la uña, el otro la cara, y todos somos diferentes. Pero cuando maduramos y entendemos que nos necesitamos, en la diversidad hay unidad. ¿Y por qué hay unidad? Porque hemos aprendido a comprender y somos maduros de que nos necesitamos todos. Y cuando yo comprendo que mi hermano pastor de allá predica mejor que yo, y que el otro evangelista que vino, etcétera, etcétera, cuando yo comprendo que todos tienen funciones diferentes, ya no tengo celos de nadie. Ya no entro en competencia contra otra iglesia. Esa iglesia tiene su función, nuestra iglesia tiene otra función, pero nos necesitamos, pero somos diferentes. Ya se pierde el egoísmo. Se pierde ese sentimiento de que me vas a ganar y se van mis ovejas. No vayan a ese desayuno porque las ovejas se las puede llevar el otro pastor de otra iglesia. Cuando en los pastores existe esta mentalidad, ¿verdad?, es falta de madurez. Porque últimamente nosotros no somos dueños de nadie. El Espíritu Santo, lo vamos a ver, coloca en el cuerpo a cada quien donde Él quiere. Y si mi hermano se fue a la presbiteriana, hermano, vete con mi bendición, te bendigo, gracias a Dios. Hay otras iglesias que les dicen, no, es que aquí naciste, aquí te bautizaste, aquí tienes que morir, y aquí tienes que estar tu tumba, se murió aquí Pancho en la iglesia fulana de tal. Y nuestra fidelidad no es a una denominación, a una organización, aunque debemos ser leales a nuestra iglesia y amar a nuestra iglesia, ¿verdad? Muchas veces Dios nos cambia de esa iglesia, nos cambia a otra para aprender otra cosa en otra iglesia, o a lo mejor nos quiere enseñar otra cosa en aquella iglesia, y después de 4 años regresas a esa iglesia, pero tal vez Dios te ha querido enseñar en diferentes universidades, en diferentes escuelas, diferentes materias. Entonces no hay por qué tener competencia ni celos. Hermano, te quiere decir, te fuiste mal fuera de la voluntad de Dios, te va a traer el Espíritu Santo de la oreja. Pero yo no te voy a intimidar, ni ejercer coerción, ni decirte, si te vas a hacer una maldición y te va a ir mal, o si te vas, esta es la única iglesia, porque no es verdad, no somos la única iglesia. Todos somos verdaderamente parte del cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos y todos bebemos de la misma agua del río. Amén. Mientras creamos en las doctrinas esenciales, estoy hablando de doctrinas evangélicas cristianas. No estoy hablando de otras sectas, ¿verdad? Versículo 6, ya hay diversidad de operaciones. En el Antiguo Testamento Dios abrió el Mar Rojo. ¿Ha vuelto Dios a abrir un mar? En el Antiguo Testamento cayó maná. ¿Ha vuelto a caer maná? En el Antiguo Testamento Elías maldijo a unos hombres que los maldijeron a él y salieron 2 osos y se los comieron. ¿Ha vuelto a pasar eso? En la primera iglesia que existió en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira no diezmaron ni cayeron muertos. ¿Han visto ustedes, hermanos, que caen muertos por no diezmar? ¿Por qué? Porque hay diferentes operaciones. Hay diferentes energías. Hay diferentes formas en que Dios hace las cosas. Y si allá en otra iglesia Dios tumbó a una persona y se fue para atrás, no tiene que Dios repetir lo mismo en mi iglesia. Él puede hacer otra cosa enteramente diferente en mi iglesia. Si a un hermano, el momento en que recibió al Espíritu Santo habló en lenguas, gloria a Dios, conmigo no pasó lo mismo. No tiene que pasar lo mismo con todos.
No tiene por qué sacar la lengua y habla en lenguas, di algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo un patrón y generalizando algo que no existe en la Biblia. Hay diferentes operaciones, diferentes formas de energías. Versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a hacer un breve resumen de 6 puntos de los dones, y quiero en esta noche analizar 2 dones, el don de sabiduría y el don de conocimiento. En primer lugar, un don espiritual, número 1, es un regalo espiritual dado por Cristo a los creyentes a través del Espíritu Santo. No puede una persona no cristiana tener dones espirituales, y si alguien dice que tiene dones espirituales, son falsificaciones. Un don espiritual, para definir un don, es un regalo espiritual. La palabra don es la palabra griega charisma, se pronuncia carisma. De ahí viene la palabra carismático. Es un regalo. La palabra charisma significa regalo, que Dios nos da a través del Espíritu en el momento de la salvación. Cuando nacemos de nuevo, recibimos todos los dones espirituales que necesitamos para nuestra vida cristiana. Número 2, existe una diferencia entre el don del Espíritu y los dones plural del Espíritu. Por favor, noten esta diferencia. Existe diferencia entre el don del Espíritu y los dones del Espíritu Santo. El don del Espíritu ocurrió en Pentecostés, cuando el Espíritu fue enviado por el Padre de acuerdo a la promesa de Dios. Veamos Hechos capítulo 1. El don del Espíritu es una cosa, los dones del Espíritu es otra cosa. Dice Hechos 1, versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaban ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El don del Espíritu es el Espíritu Santo que todos recibimos en el momento de nuestra salvación. No hay un cristiano que no tenga el don del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:9 que el que no tenga el Espíritu no es de Cristo. Entonces, el don del Espíritu es el Espíritu Santo, el regalo que el Padre envía en respuesta a la oración del Hijo a mi vida, y lo cual me da la salvación. Tú y yo somos cristianos no porque nos hayan bautizado, no porque tengamos una peregrinación, no porque tengamos méritos, ni porque seamos religiosos, ni porque mi tía fue monja, o porque mi papá fue el obispo, o porque pertenezco a una iglesia, o porque voy y formo parte de una organización. El cristiano no es ninguna de estas cosas que acabo de mencionar. El cristiano es la persona que tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Tú puedes ser católico y no tener el Espíritu Santo, puedes ser protestante y no tener el Espíritu Santo, puedes ser mormón y no tener el Espíritu Santo, puedes ser testigo de Jehová y no tener el Espíritu Santo, puedes ser bautista y no tener el Espíritu Santo. Entonces, un cristiano no es la persona que es lo que por afuera la botella, ¿verdad? Yo pongo una botella y aquí dice la botella presbiteriano, otra botella dice bautista, y no es lo de afuera, y tú puedes estar diciendo yo pertenezco a esta botella. Es lo que está dentro de la botella lo que nos hace algo delante de Dios. Cuando venga Cristo no va a decir, los presbiterianos, vénganse, los bautistas, vénganse, no, Villa Nueva para México, eso sí, vénganse para acá. No, ¿verdad? Él no va a ver el título por afuera, él va a ver lo que tienes dentro. Si tienes al Espíritu Santo. Y si no tienes al Espíritu Santo, aunque te hayan bautizado, remojado, arrastrado, y hayas peregrinado, y hayas hecho miles de cosas, cuando venga Jesús le dirá, Señor, pero si nada, yo nunca te conocí, nunca fuiste mi oveja. Aunque hayas ido a la iglesia, aunque hayas tomado estudios, lo que te hace cristiano es la presencia de mi Espíritu dentro de tu vida. La palabra Christos anos, donde viene la palabra cristiano, significa Cristo es ungido, anos pequeño.
¿Qué es un cristiano? Un pequeño ungido. Primera de Juan 2, 24 y 28. Vosotros tenéis el Cristos, la unción del Santo, y sabéis todas las cosas. Entonces, la presencia del Espíritu en mi vida me hace ser un ungido de Dios. Tú eres una ungida de Dios, tú eres un ungido de Dios. ¿Por qué? Porque tienes la unción del Santo. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Número 3, hay que distinguir entre talentos naturales y los dones espirituales. Esto es muy importante. Y van a ir comenzando a entender más y más y más esto. Bueno, estoy ocupado en un estudio. Los talentos espirituales son las habilidades con las que naciste. Puedes haber nacido con musicalidad, por ejemplo, y a los 4 años ya tocabas el violín, a los 5 tocabas el piano, y a los 7 el saxofón, y a los 8 el acordeón. Hay personas que nacen, por ejemplo, Plácido Domingo, tú no tienes esa voz, tú tienes voz de avestruz enfermo. Y por más que gargaríes y más que tomes clases de canto, vete a la Scala, vete a Italia a estudiar el canto, y si tú no tienes la voz natural dada por Dios, puedes pasarte 50 años y nunca vas a cantar. ¿Por qué? Porque no naciste con esa voz que Dios le da a ciertas personas. Tú puedes estudiar a ser doctor y te repruebas los 2 años de medicina porque naciste para ser mecánico o naciste para arreglar radios. Entonces, los talentos naturales son los que con los que nacimos: el arte, el diseño, los deportes. Michael Jordan a los 12 años lo rechazaron de la escuela de básquetbol porque dijeron que nunca iba a ser basquetbolista. Y se enojó y comenzó desde los 12 años y échale a las canastas y duro y ahora va a ser grande bolita de toda la historia. Pero si tú te pones con el básquetbol y le das, puedes pasar 15 horas diarias, pero si no tienes la habilidad natural del deporte para el básquetbol, tú agarra a Michael Jordan y mételo al Tri o mételo al América. Va a ser una regazón, ¿verdad? Porque su habilidad no es para el soccer, es para el básquetbol. Entonces, cada quien tiene su cosa con la cual nació. Y tenemos que descubrir, son talentos naturales. Los dones espirituales son regalos que se nos dan cuando nos convertimos a Jesucristo. Entonces hay que distinguir con lo que nacimos y lo que Dios nos da. Ahora, yo nací con el arte de la música y con la musicalidad, me convierto, ahora todo eso se lo entrego a Dios y Dios me lo desarrolla 1000 veces más que si yo nunca me hubiera convertido. Porque ahora es para la gloria de Dios mi voz. Ahora es para la gloria de Dios que sé tocar la guitarra. Ahora es para la gloria de Dios el básquetbol. Ahora es para la gloria de Dios mi musicalidad. Todo se lo doy a Dios y Dios lo desarrolla. Pero son talentos, esos no son dones, son talentos con los cuales yo nací. Y Dios los usa si yo se los entrego para su gloria. Número 4. Todos los creyentes, todos poseemos dones espirituales. No hay un solo cristiano que no tenga dones espirituales. Pongan 1 Corintios 7:7, 1 Corintios 12:7, Efesios 4:7, 1 de Pedro 4:10. Y ningún creyente posee todos los dones. Hace algunos años un hermano llegó y me dijo: hermano, quiero decirle que yo tengo todos los dones espirituales, así me dijo. Le dije: asústame. No, pero qué bárbaro. Le dije: ¿sabes qué? Que, bueno, ni Elías, ¿verdad? Le dije: cálmate, Malaquías. Nadie puede tener todos los dones espirituales. ¿Por qué? Porque solo en Dios, en Cristo residía toda la plenitud de la deidad. Jesús ha sido el único ser humano que ha sido el vaso donde toda la plenitud de Dios estaba vaciada en Él. Ni en ti, ni en mí tenemos toda la plenitud de Dios. Tenemos parte y lo que conocemos es en parte, como lo vamos a ver. Número 5, los dones espirituales son nuestras herramientas de trabajo de acuerdo a la soberanía de Dios. Vamos a ver ahorita por qué dice la Biblia que deseemos los mejores dones. Vamos a ver qué quiere decir eso. Pero si tú no tienes lenguas, no tienes por qué: Señor, dame el don de lenguas. Si tú no tienes el don de
de misericordia, Señor, dame el don de misericordia. Dios nos da de acuerdo a su soberanía, 1 Corintios 12:11. El Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Ninguno de nosotros escogemos nuestros dones, ni nuestro ministerio, ni el lugar donde vamos a vivir, ni lo que vamos a hacer en la vida. Todo proviene de Dios. Dios escogió a unos para ser arquitectos, a otros para ser doctores, a otros para ser plomeros, a otros para ser carpinteros. Y no le pongas a tu hijo, padres de familia, escúchenme, no caigamos en el error de poner a nuestros hijos el énfasis de que mi hijito, si no acabas la universidad, vas a ser un don nadie, ¿verdad? Porque no es cierto, no es cierto, no es cierto. Dios nos llamó a todos para acabar la universidad. Ahorita el 60% de los profesionistas en la República Mexicana viven del comercio, no de su profesión. Miles de licenciados, miles de veterinarios, miles de doctores, miles de ingenieros que viven de otra cosa menos de su profesión. ¿Por qué? Porque o se equivocaron de profesión o entraron y se recibieron porque creyeron que ya con el título lo hacíamos y no es cierto, no es cierto, no es cierto. Claro que el título ayuda y ayuda el estudio si Dios te llamó a eso, pero Dios no nos llama a todos a acabar la escuela. Entonces todos, a cada quien, ahora, no, y el hermano dijo que no, mamita, ¿verdad? Me voy mañana a vender pollos, porque el pastor dijo que no todos. Bueno, mira, nada más que si Dios te llamó y tú justificas tu pereza, porque dices, porque no te gusta el estudio, esa es una cosa muy diferente. Entonces tenemos que descubrir cuál es la razón por la cual vivimos y para qué nos ha llamado Dios. Por ejemplo, miren, había una costumbre hace 15 o 20 años que decían que si los pastores no iban a un seminario teológico, no podían predicar la palabra. Yo fui a muchas iglesias que me decían que qué título tenía, porque si no tenía un título teológico, no me dejaban predicar. Entonces pasa lo mismo, ¿verdad? Yo en mi caso particular nunca fui a ningún seminario. Todo lo estudié por extensión. Hice una licenciatura teológica en extensión y el doctorado que tengo lo tengo como honorario. Me lo dieron honoraris causa. Por todos mis años que he tenido predicando la palabra y enseñando. Pero nunca he ido a una escuela teológica. Jamás. Todo ha sido por extensión y he sido autodidacta. Entonces Dios no nos llama a todos a acabar. Y conozco a miles de hermanos que acabaron la universidad con 3 o 4 doctorados y no sirven para nada. Ni los está usando Dios tampoco. ¿Por qué? Porque, repito, porque no todo el que va al seminario es usado por Dios, ni tampoco Dios usa a todos los que van al seminario. No todo el que acaba de doctor ya la hizo en la vida, ni todo aquel que no acaba de doctor tampoco va a ser un fracasado. Tenemos que entender cuál es nuestro llamado y Dios usa a aquellos que son diligentes en descubrir cuál es la razón por la cual existimos. Que no haya malas interpretaciones al respecto. Pero no pongamos énfasis de que no, es que tienes que acabar la universidad porque, y tienes que, mamá, pero es que no me gusta el estudio, quiero estar ayudando en el taller a mi papá. Pues sabes una cosa, saca a tu hijito y que esté un año ayudando en el trabajo, en el mecánico, y tal vez Dios no los llamó, y tal vez un año fuera de la escuela le va a ayudar a comprender o a entender si realmente quiere o no quiere estudiar. Pero no hagamos un patrón y generalicemos a fuerza todos. Para poder triunfar en la vida necesitan un título, porque la experiencia nos demuestra todo lo contrario. Número 6, el propósito de los dones es glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Cualquier otro uso de los dones es nuestra carne. El propósito de los dones es glorificar a Dios y edificar a la iglesia. 1 Corintios 14:5, 12 y 26. Repito, 1 Corintios 14, 5, 12 y 26. Se nos fue muchísimo el tiempo. Bueno, vamos a estudiar y a iniciar a estudiar el don de conocimiento. Dice en 1 Corintios 12, 8, porque a éste les da palabra por el Espíritu de sabiduría y a otro palabra de ciencia. La palabra ciencia, ahí en el griego es gnosis, con G de gárgara, G-N-O-S-I-S, gnosis. De ahí viene la palabra
gnóstico. Y la palabra que nosotros conocemos, conocimiento. El conocimiento o la palabra de conocimiento es un don para poder conocer, apúntalo a los que no tengan el cassette después, para conocer y percibir las verdades espirituales de la Biblia. Hay personas que tienen el don de conocimiento y perciben la revelación de la Biblia diferente a otras personas. Y el don de conocimiento se manifiesta también cuando la persona conoce sobrenaturalmente cosas de la dimensión espiritual. Veamos un ejemplo en el libro de los Hechos de este don de conocimiento. Es increíble que haya una escuela que enseñe que los dones ya no existen. Es increíble esto, ¿verdad? Porque no tiene ningún sustento bíblico. Aquí estamos en Hechos 5, ya estamos en el tiempo de la iglesia. Ya estamos en tiempos de Pentecostés, después de Pentecostés. Y dice Hechos 5, había un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? La pregunta que nos tenemos que hacer aquí inmediatamente es, ¿quién le dijo a Pedro? ¿Quién? De acuerdo al capítulo 4 y 5 de Hechos, nada más él y su esposa se pusieron de acuerdo vendieron un terreno y eran 10,000 pesos de diezmo para la iglesia y dijeron, no, nos vamos a dar 5 nada más y aquí para la lavadora los otros 5 guárdalos ahí, mijita. Entonces, cuando ellos llegan a la iglesia y dan la ofrenda, ¿cuánto vamos a dar, no? Y entonces Pedro los confronta y les dicen, bueno, ¿quién puso en tu corazón que hicieras esto? Se ha de haber quedado Ananías, pero frío, helado, ¿verdad? Uy, pero ¿cómo? Ya rajó mi esposa de haber dicho, ¿verdad? Todo le dice al pastor. Y así muchos llegan a la iglesia. Yo he tenido muchos testimonios que hermanas han dicho, ay hermano, fíjese que llevé a mi esposo a la iglesia y lo primero que me dijo de la casa es, ya le dijiste al pastor toda mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que habló me caía a mí. Y has de haber dicho algo. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo conoce tu corazón, conoce tu mente, conoce tu vida. Y de repente comenzamos nosotros a decir cosas que no, pero comienza a caer el 20, aquella persona y otra persona se siente que todo es contra ella. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe perfectamente bien las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4, versículo 12. 1 Corintios 2, del 10 al 12. Esta palabra de conocimiento puede desarrollarse de diferentes maneras. Vean, por ejemplo, ustedes en 1 Corintios 1. Porque en todas las cosas, les escribe Pablo a los Corintios, fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, en todo conocimiento. Pablo está reconociendo que los corintios tenían este don. Y este conocimiento que los corintios tenían, este conocimiento lo estaban desperdiciando. Imagínate que Dios te haya dado a ti la capacidad del deporte y no hagas deporte, estás enterrando tus dones. Imagínate que tú tengas la habilidad de tocar la guitarra y no estés aquí en la iglesia tocando la guitarra, estás desperdiciando tu talento, porque el talento que Dios te lo dio para que lo usaras para su gloria. Pasa y busca aquí chamba de guitarrista. Imagínate que tú tengas la facilidad de comunicar y eres maestra y no has pedido aquí oportunidad en la escuela dominical. Estás desperdiciando tus dones. Imagínate que tú que eres bueno para encerar carros y no venía con el pastor, oye hermano, el domingo a la salida les puedo encerar el carro a 2 o 3 personas y estás desperdiciando tus dones porque no quieres encerar los carros de los hermanos de la iglesia. Y no gratis, hasta propina te van a dar. Todo lo que no usamos, que Dios nos haya dado,
Si tú tienes tiempo, por ejemplo, toda la tarde la tengo libre, hermano, acabo, y el tiempo que tú tienes no lo usas para visitar enfermos, para ir a la cárcel, para ir a asilos, para ir a orfanatorios, para ir con la hermana que tiene 15 días ahí tirada. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Este conocimiento que tenemos nosotros en la Biblia es ¿para qué? ¿Qué dice ahí? No es para nuestro intelecto. El conocimiento mata per se. Entonces Dios no quiere que yo tenga un conocimiento de la Biblia solamente para envanecerme y quererme hacerme como un pavo real y conozco mucho y Noé y fechas, etcétera, etcétera, y estudio la Biblia. No, el conocimiento de la Biblia es ¿para qué? Conozcamos la voluntad de Dios. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan. A ti y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios. Tú puedes conocer la Biblia sin conocer al autor de la Biblia. Hay un señor en México muy famoso, y me voy a atrever a decir su nombre, porque es un hombre que ha atacado el cristianismo. Yo tuve un debate con él en una estación radiodifusora, en Radio 1000, y bueno, verdad, ha sacado libros para desprestigiar el cristianismo, atacar el cristianismo. Y si ustedes hablan y escuchan a este hombre, es un erudito de la Biblia, tiene 50 años estudiando la Biblia en el griego, en el original griego, el Nuevo Testamento. Y acaba de sacar un libro que se llama El Nuevo Evangelio de Tomás. O sea, se fusiló quién sabe a quién, y ahora hay un Evangelio de Tomás, apócrifo. Este señor se llama Ernesto de la Peña, es un gran erudito de la Biblia. Y cuando estábamos ahí en el radio, debatiendo en Semana Santa el año pasado, me estaba diciendo, bueno, pero es que ustedes los cristianos, que no sé qué. Le dije, mire, señor de la Peña, yo admiro el conocimiento que usted tiene de la Biblia, pero sabe una cosa, la cosa más trágica que le puede pasar a una persona es conocer la Biblia y no conocer al autor de la Biblia. Entonces, una cosa es conocer intelectualmente hechos de la Biblia y otra cosa es conocer al autor de la Biblia mismo, que es Dios. Entonces, Dios nos ha salvado no solamente para que conozcamos la Biblia. Cuando tú vienes a la Biblia y estudias la Biblia, vienes para buscar a Dios en la Biblia. Y si tú no encuentras a Dios en la Biblia, el mero intelecto y conocimiento per se, te repito, te va a acabar envaneciendo. Porque la vida eterna es conocer a Dios, es comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 1:9. Ahora, el conocimiento, 1 Corintios 13, vayamos a 1 Corintios 13, el conocimiento sin este amor de Dios es lo más peligroso que le pueda pasar a un ser humano. 1 Corintios 13:2. Si yo tuviera profecía y entendiese todos los misterios, fíjense nada más esto, a qué extremo se llega, y todo conocimiento que se traduce ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Otra vez, el conocimiento per se, el conocimiento por sí mismo, es peligrosísimo si no opera el conocimiento en el amor. Hay personas, predicadores, misioneros, cristianos, que el conocimiento que tienen lo usan como un arma en contra de los demás. Y comienzan las divisiones. ¿Por qué? Porque no está sumergido y bautizado en el amor. Dice 1 Corintios 8, versículo 1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Muchos cristianos han dicho, sacando un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. No, es que yo cuando predico, yo no necesito estudiar la Biblia, yo no necesito meterme, el Espíritu Santo me toma y dependo totalmente del Espíritu Santo para justificar su pereza de estudiar la Biblia. ¿Y en qué se basan? 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Yo no necesito estudiar mucha teología, el Espíritu Santo me va a ayudar. Bueno, pero es que si tú no lees las otras partes de la Biblia,
no vas a entender de que hay un don de conocimiento y que es necesario el conocimiento porque la vida eterna es conocer a Dios. Entonces necesitamos estudiar y necesitamos depender también del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no debemos de caer en el extremo de que no es que aquí dice que el conocimiento envanece, así es, pero fíjate, acabo de leerlo, pero el amor edifica, o sea, está hablando que el conocimiento sin el amor acaba enorgulleciendo el alma humana. 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Versículo 7. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones. ¿Saben ustedes que Pablo fue al cielo? ¿Sabían? Antes de morir. Si leen los versículos 1 al 3 del capítulo 2 que estamos leyendo, él dice que fue sacado en el espíritu, desde luego, ¿verdad? Su cuerpo se quedó aquí abajo, igual que el apóstol Juan, cuando escribió Apocalipsis, estaba en la isla de Patmos, el espíritu de Juan salió de su cuerpo y fue al cielo. Una voz le dijo, sube acá, y desde allá, desde arriba, vio hacia abajo lo que pasaba en la tierra y escribió todo el libro de Apocalipsis. Después bajó a la tierra y escribió lo que pasaba en el cielo, en el espíritu. Entonces Pablo, cuando fue al cielo, en el espíritu, subió al cielo y dice que vio cosas, bueno, imagínense nada más, ¿no? Que cuando bajó no había palabras, no había nada que pudiera compararse para poder tener un punto de referencia y decirles, pues es que lo que viera comparado ¿a qué? ¿A Cancún? No, hombre. A Hawái tampoco, ¿verdad? A lo mejor a puesta del sol tampoco. No hay puntos de referencia para comparar. Entonces, tenía tanto conocimiento Pablo, tanto conocimiento, que dice el versículo 7, que para que él no se exaltara desmedidamente, Dios le dio un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me ¿qué? Pablo, el más grande, el león, el titán de Dios, el gigante de Dios, el hombre más cristiano que ha existido después de Jesucristo, no podía operar en un cuerpo humano con tanta revelación sin tener algo físicamente que le diera equilibrio en su conocimiento de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hubiéramos orado, verdad? Porque te arrepiento, salte, ¿verdad? Es sano en el nombre de Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces oramos por enfermos sin ser guiados por el Espíritu? Por la pura vanidad de que vean que yo tengo el don de sanidad. Cuando a lo mejor ese enfermo está glorificando a Dios más de lo que nosotros nos imaginamos. Pablo fue un ejemplo. Dios nunca lo sanó a Pablo. ¿Por qué no lo sanó? Porque el propósito de Dios era que no se enalteciera. Había una hermana que se llama Joni Eareckson, muchos de ustedes han leído su libro, en las cruzadas de Billy Graham, él la sacaba dando su testimonio, y esta hermana a los 17 años fue Miss Estados Unidos, la muchacha más guapa y más bonita, de más bonito cuerpo y de cara de Estados Unidos. Y ella creció en un hogar cristiano, sus papás eran cristianos, y le hablaron de Cristo, le testificaron de Cristo, y Joni Eareckson nunca quiso saber nada del cristianismo, estaba demasiada endiosada en su belleza personal. A los 17 años de edad, en un campamento en verano en Estados Unidos, se aventó de clavado en un río y resulta que era muy bajito el nivel del agua y se pegó en la cabeza y quedó paralizada. La llevaron a Suiza, Alemania, Inglaterra, la clínica Rochester, en Estados Unidos, los mejores ortopedistas, los mejores expertos en la columna vertebral, y no pudieron hacer nada. Quedaba paralizada para toda su vida. Ella hasta los 18 años comenzó a renegar de Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? A los 19 años, 3 años después de su parálisis, se convirtió a Cristo, guiada por su mamá. Y ahora, después de que ella quedó en silla de ruedas, comenzó a recorrer el mundo entero dando este mensaje a todos. Si yo no hubiera quedado paralítica, nunca hubiera entrado al cielo. Porque si hubiera seguido ganando más concursos, me hubiera perdido totalmente, o me hubiera prostituido, o me hubiera drogado, pero era la carrera más espantosa sin Dios. Yo no sabía, dice Joni Eareckson en su libro, que Dios quería que yo fuera reina de belleza, porque Él me dio la belleza, Dios me hizo tan bonita, pero yo nunca quise darle mi belleza a Él, la quería para mí.
Entonces Dios me la quitó y para que no me exaltara demasiado, me puso en una silla de ruedas. Y pues cantidad de hermanos, ¿verdad? Durante toda la época han orado por ella. Párate en el nombre de Jesús, y la tumban y la han arrastrado y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios y no entendemos a Dios, que muchas veces, muchas enfermedades son para su gloria. Cuando en el capítulo 9 iba Cristo caminando por Jerusalén, había un ciego. ¿Y saben cuál era la perspectiva filosófica en los tiempos de Cristo? Dinos, Señor, ¿quién pecó? ¿O sus papás o este para que haya nacido de ciego? O sea, en la mente humana en aquellos tiempos había solamente dos causas. No, o es que es una maldición nacer ciego, o este hizo algo y se quedó ciego. Y Jesús les dice una tercera que nunca se imaginaron. Ni sus papás, o sea, no nació ciego por una maldición, ni tampoco nació con síndrome de Down por una maldición, ni tampoco tuvo esta enfermedad por una maldición, ni tampoco él pecó, sino que él nació así porque mi Padre quiso que naciera así para que mi Padre fuera glorificado. Échate ese trompo a la uña. ¿Se fijan cómo Dios enloquece nuestra sabiduría? Y cuando nos aferramos a cosas y queremos que sean como nosotros, ¿verdad? Pues andamos muchas veces queriendo que Dios sane a todos, cuando no es siempre la voluntad de Dios que todos en nuestros 5 sentidos podamos alabarlo a Él. Desgraciadamente no es así en la realidad. Vamos a dejar el estudio hasta acá, regresamos a 1 Corintios 12. Ya hablaremos más cuando abarquemos el don de sanidades, en qué consiste. Pero antes de terminar, solamente quiero leer del versículo 28 al 31 para que tengamos un más claro concepto y armemos bien nuestro rompecabezas esta noche, los dones. Y dice que a unos puso Dios, otra vez vean ustedes la soberanía de Dios. Es Dios el que pone en la iglesia a unos primeramente apóstoles. Dentro de los ministerios, el más significativo, no el que vale más, sino el más significativo, lo vamos a explicar la semana que entra, son los apóstoles, porque los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. Luego los profetas, dice aquí, tercero, vean ustedes el orden de Dios, maestros. Luego, cuarto lugar, los que hacen milagros. Quinto lugar, los que sanan. Sexto, los que ayudan. Séptimo, los que administran. Octavo, los que tienen don de lenguas. Los ponen en último lugar. Y los corintios los agarraron y los pusieron en el primer lugar. Por su carnalidad, ¿verdad? ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? La construcción original en el griego nos dice que la respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. No y no. ¿Interpretan todos? No. Procuren los dones mejores, pero yo les muestro un camino que es aún más excelente. Y viene el capítulo 13, ¿verdad? Que es el himno al amor. El camino más excelente no es caminar buscando dones. El camino más excelente es buscar el amor. Y cuando tú sigues el amor y buscas el amor, como lo vamos a ver dentro de 2 lecciones más, entonces si tienes dones, esos dones, si son pocos, van a ser operados bajo el poder del amor. Y cuando tú operas en el poder del amor, tú estás glorificando a Dios y edificando la iglesia a la cual tú perteneces. Oremos. Señor, te damos gracias por los dones espirituales. Pero confesamos, Señor, que muchos no los saben usar. Y todos hemos cometido errores y tú te compadeces de nuestra ignorancia y de nuestra inmadurez espiritual. Mas ahora, Señor, te ha placido abrir tu palabra y revelarnos el uso y la manifestación de los dones y enseñarnos en qué debemos poner nosotros nuestra mira,
verdaderamente. Padre, te pedimos en esta iglesia que nos libres de la inmadurez. Levanta, Señor, en esta iglesia y en las iglesias de las personas que nos visitan, hombres y mujeres, que operen en los dones con madurez. Y no se puede llegar a la madurez ignorando las Escrituras. No se puede llegar a la madurez sin estudiar la Biblia sistemática y metódicamente. No podemos ser negligentes en el estudio de la palabra de Dios. Yo te doy gracias, Padre, por estos alumnos que tú mandas aquí los miércoles, porque vienen porque tienen hambre de saber quién eres, de saber cómo eres, cómo operas y qué quieren decir los diferentes pasajes de la palabra. Yo te doy gracias, Padre, por poner en la iglesia maestros, profetas, apóstoles, para poder edificar a tu cuerpo. Te pedimos, Señor, que nos des conocimiento en tu palabra para conocer tu voluntad. Te pido que les des a esta iglesia un espíritu de conocimiento en tu voluntad. Que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que sean cristianos maduros como la iglesia de Éfeso, no como la iglesia de Corintio. No queremos ser corintios, Padre, sácanos de esta iglesia de divisiones y de pleitos, de envidias, de competencia. Iglesias, Padre Santo, donde la edificación no es lo más importante, sino el uso egoísta de los dones espirituales. Te bendecimos y te alabamos porque tú eres Dios y porque ya nadie vive para sí mismo. Todo lo que nos das es para los demás. Ya no es para nosotros ni para nuestra gloria, sino para la gloria de aquel que murió y volvió a vivir de entre los muertos para vivir eternamente, para interceder por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.